Listo, ya. Entonces, como les decía, entonces, recordando la parte de la clase pasada, decíamos que el contactor tiene diferentes partes fundamentales, ¿cierto? Y las vamos a mencionar aquí de manera rápida, ¿cierto? Entonces, las partes que nosotros tenemos, ¿cuáles son? Entonces, pues obviamente la alimentación del contactor como tal. Entonces, aquí tenemos una especie de interruptor, ¿sí? Que lo que nos permite es el funcionamiento del mismo, y aquí ya tenemos la parte interna, ¿cierto? Lo interno del contactor. Entonces, ¿qué son? Los bornes de la bobina, la culata o parte fija. Recuerden que esto es un elemento electromecánico, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí con los elementos electromecánicos? Que básicamente lo que yo hago es que genero aquí un campo magnético, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta que hay un resorte, y aquí también tengo una unión, esta parte que se llama el martillo, es la parte móvil del contactor. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando aquí se genera el campo magnético, entonces este martillo se puede mover, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si ustedes se dan cuenta, este resorte lo que me ayuda es al retroceso ¿de quién? Del martillo. Y aquí hay una parte, una unión mecánica entre el martillo y los contactos, que ¿qué es lo que me va a permitir? Que cuando esto se acciona, entonces lo que yo voy a permitir es conectar o desconectar cierto tipo de contactos que tienen aquí. En ese orden de idea, entonces, nosotros podemos hablar de que existen entonces contactos de fuerza y contactos auxiliares, ¿de acuerdo? Entonces ya inmediatamente voy a explicarles qué son los contactos de fuerza y cuáles son las características de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos entonces una pequeña imagen. Si se están dando cuenta, me estoy apoyando en las imágenes que tengo aquí para que lo podamos ver un poco mejor, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué podemos decir de ellos? Entonces, de los contactos de fuerza, en los contactos de fuerza, ¿qué podemos decir? Los contactos de fuerza, pues, están preparados, ¿para qué? Para un mayor poder de corte, y se encargan Todos entonces. están abiertos. Exactamente, sí, señor. Se encargan entonces de controlar las cargas de potencia. Entonces, si yo voy a contactar o si voy a controlar un motor, dónde los tengo que conectar? Pues obviamente en los contactos de fuerza ¿del qué? Del contactor. Ahora, los que tienen que ver con mando, ¿de acuerdo? Se utilizan para tareas de qué? De control y tareas auxiliares. Entonces, para eso es que yo utilizo los contactos como los contactos auxiliares del contactor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay que tener en cuenta varias cositas. Si se dan cuenta, miren cómo están estos contactos de fuerza. Están normalmente abiertos, ¿cierto? Y normalmente, ¿cómo yo puedo diferenciar los contactos de fuerza de los contactos auxiliares? Entonces, los contactos de fuerza siempre van seguir, solamente tienen un numerito, ¿de acuerdo? Miren esta imagen que les estoy mostrando aquí. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que yo tengo es 1, entra por 1, sale por 2. Entra por 3, sale por 4. Entra por 5, sale por 6, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, señor. Sí, señor. eso como para que lo vayan teniendo ya en cuenta. Contactos de fuerza, un solo número y van 1, 2, 3, 4 seguiditos, ¿de acuerdo? Entonces, en los auxiliares cambia el panorama. ¿Cómo cambia en los auxiliares? Los auxiliares tienen 2 dígitos, ¿de acuerdo? ¿Y qué quieren decir los 2 dígitos? Los que terminen en 3 y 4 son contactos normalmente abiertos, ¿de acuerdo? Ojo, los que terminen en 3 y 4 son contactos normalmente abiertos en su estado de reposo. Y los que terminen en 1 y 2, los que terminen en 1 y 2 son contactos normalmente cerrados, ¿de acuerdo?
Entonces, el número final me dice si son abiertos o son cerrados, ¿de acuerdo? ¿Claros? Sí, profe. Ahora, el número que va delante de ellos, ¿qué quiere decir? Si se da cuenta que en este primero dice 14 y el otro dice 13, pero el otro dice 22 y dice 21. Entonces, el número que va delante de ellos es el número de orden. ¿Qué quiere decir? Primer contactor auxiliar, segundo contactor auxiliar, tercer contactor auxiliar, pero siempre, mejor dicho, el primer número hace referencia a qué? Al orden del contactor, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y los cuartos y los segundos números, si son 3 y 4, recuerden que son abiertos, y si son 1 y 2, quiere decir que son cerrados, ¿de acuerdo? ¿Clarines? Sí, señor. Listo. Hay algunos contactores contactores que inclusive se les pueden llegar a poner contactos auxiliares adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, eso puede llegar a suceder también, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, miren, aquí hay una fotografía, entonces que si se dan cuenta, y usted puede poner los auxiliares, más auxiliares en el caso que usted lo necesite, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ya esto se los había dicho anteriormente, pero bueno, si quieren lo podemos mencionar nuevamente, no hay ningún problema. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver entonces es nuevamente cómo funciona entonces el funcionamiento del contactor. Recuerden que aquí está entonces el interruptor. Entonces, ¿qué va a pasar? En el momento en que se cierre el contacto, aquí aparece entonces un campo eléctrico, o sea, de acuerdo, electromagnético, perdón, y esto lo que hace es impulsar los contactos, ¿cierto? Desplaza todos los contactos que yo tenga en ese orden de ideas. Los contactos abiertos se cierran y los contactos cerrados, ¿se qué? Se abren. Recuerden que siempre yo voy a tener contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados. Entonces, por ejemplo, aquí este es un interruptor. Este es el caso en donde nosotros hacemos un arranque trifásico, ¿cierto? Y ese arranque trifásico que nosotros tenemos lo estamos haciendo con un contactor. Y fíjense que lo que aquí está pasando, ¿qué es? Que lo estoy arrancando directamente en línea. Lo cual quiere decir entonces que lo único que está pasando, sucediendo, es que todos estos contactos normalmente abiertos, que es obvio porque el motor tiene que estar cerrado, tiene que estar parado, perdón. Entonces, cuando yo cierro mi interruptor que está aquí, automáticamente lo que voy a hacer es que todos estos se cierran y automáticamente entonces el motor entonces va a arrancar. ¿De acuerdo? Buenos días, Julián. Entonces, esto como para que lo que tengamos nosotros en cuenta. Bueno, entonces, pues aquí hacemos más hincapié, entonces, en esta parte, en los contactos auxiliares, que ya se los expliqué anteriormente hace un momento. De todas formas, para que Julián también entre en sintonía, hablamos que, en resumidas cuentas, que el contactor auxiliar funciona entonces que en los auxiliares tenemos que los que terminan en 3 y 4 quieren decir que son contactos normalmente cerrados, normalmente abiertos, perdón, y los que terminan en 1 y 2 son contactos normalmente cerrados. Y el primer dígito hace referencia al orden de los contactores auxiliares. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, siguiendo esta temática, ahora vamos a hablar entonces también de los relés auxiliares. Creo que ya nosotros habíamos trabajado relés con ustedes. No lo recuerdo bien. Pero bueno, la única diferencia es que estos relés que nosotros estamos viendo acá son relés de tipo industrial. ¿Qué quiere decir?
que estos relés tienen la propiedad de aguantar mayores cantidades de corriente, versus a los relés pequeñitos de electrónica que nosotros hemos podido llegar a utilizar, que sin embargo también aguantan una gran cantidad de corriente, pero sin embargo, pues son bastante útiles y estos realmente lo que aguantan son potencia. Por eso entonces los llamamos relés industriales. ¿De acuerdo? Entonces, el funcionamiento es el mismo. Entonces, vamos a mirar entonces cómo se simbolizan. Esta parte la van a tener que mecanizar muy bien. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, vamos a mirar cómo es la simbolización de lo que nosotros tenemos. Entonces, la bobina es básicamente, lleva las letras A, lleva las letras A, y es A1 y A2, ¿de acuerdo? Los contactos de fuerza, que ya ustedes los habíamos mencionado, miren que son como unos interruptores, pero todos están tomados aquí por la mitad. Estos son los contactos de fuerza. Los contactos auxiliares normalmente abiertos es muy fácil porque ellos terminan y nos damos cuenta que ellos también terminan. Entonces fíjense una cosa que aquí se ve claramente que está abierto y solamente termina en 3, 4. Profe, y esa rayita que se ve adelante del conductor, del contacto auxiliar, ¿qué es? Esa rayita que tenemos nosotros adelante del contacto auxiliar, quiere decir, recuerden que hace un momento yo les explicaba que nosotros teníamos dos números, ¿cierto? Entonces, ya usted sabe que si es abierto, ya sabe que termina en 3, 4. Pero como usted cuando va a hacer su simulación o va a hacer su plano o lo que usted quiera, usted tiene que enumerar los contactos auxiliares. Entonces, obviamente, si este es el primer contacto auxiliar, entonces, ¿qué va aquí en estas rayitas? 1, 4, 1, 3. Si es el segundo, sería 24, 23. El tercero, 34, 33. El cuarto, 44, 43. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tienen estas rayitas aquí adelante, porque esta es la simbología general, entonces, ¿de quién? Del contactor, del contacto auxiliar normalmente abierto. Entonces, eso como para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, la identificación siempre va en K. Entonces, si yo tengo que es KM, es decir, que si a la K la acompaña una M, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que es de potencia. Y si yo tengo KA, quiere decir que es un contacto auxiliar, ¿de acuerdo? Entonces, el normalmente cerrado, fíjense que la única diferencia es que sus contactos como tal están como, están cerrados. Igual sucede lo mismo que les explicaba hace un momento, y es que las rayitas adelante quieren decir que va el orden de los contactores, ¿de acuerdo? Igualito, sucede tal cual. Bien, entonces, dentro de toda esta lógica cableada, también nosotros tenemos unos elementos de mando y de señalización, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Están los primeros, que son los captadores o sensores, ¿cierto? ¿Cómo pueden ser? Pueden ser entonces electromecánicos y de estados sólidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funcionan el asunto? Siempre que nosotros hablemos de estado sólido, hablamos nosotros entonces de que son cuáles, que son los sensores, lo que tenga electrónica asociada, ¿de acuerdo? Que va en un solo integrado completo. Entonces, pues ya ustedes los conocen porque ya los han trabajado, por ejemplo, en hidráulica. Entonces están los tipo pulsador. Entonces ya nosotros los conocemos, que es el tipo pulsador, el tipo interruptor, el tipo pedal. Diferencias entre ellos, muy sencillo. Pulsador, yo lo presiono y él se regresa, ¿cierto? Sencillamente lo que él da es un pulso. El interruptor, que ya ustedes también lo saben, el interruptor, a diferencia del pulsador, lo que yo hago es que él queda enclavado, ¿cierto? Hasta tanto yo no dé
la orden contraria, que es el desenclavamiento de ellos, ¿cierto? Entonces, igual que pasa con los interruptores de la luz de su casa. Usted los prende, ellos quedan automáticamente enclavados hasta que usted no lo apague manualmente, él no cambia de posición. Y están los tipo pedal, pues que sencillamente usted con el piecito va abriendo y cerrando el contacto. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El tipo de accionamiento. ¿Cómo los conocemos? Muy sencillo. Pulsador, una T con una línea recta. A diferencia del interruptor, que es la misma T, pero que tiene como una especie de V al lado, de V. Y si ustedes se dan cuenta, el del pedal, que básicamente que tiene como si la forma del pie, o mejor dicho, la forma casi que del pedal, y va directamente al contacto. Recuerden que tanto los pulsadores, los interruptores y los pedales pueden ser o normalmente abiertos o normalmente cerrados. No hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces, pueden ser de cualquier tipo y eso de qué va a depender, pues depende de la necesidad que usted tenga. El otro tipo de elementos que nosotros tenemos son los interruptores, ¿cierto? Entonces, los interruptores, pues, son de accionamiento manual y tienen ¿qué cosa? Pues, obviamente tienen sus dos posiciones. Entonces, pues, cuando tú influyes en el interruptor, pues, das la orden sencillamente, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cómo funciona? Pues, eso depende de qué, depende de cómo sea el interruptor. Fíjese que aquí tengo un interruptor rotativo. Miren la forma, 4-3 quiere decir que es normalmente abierto. Los interruptores llevan la letra, el identificador es la letra S, ¿de acuerdo? Entonces siempre que usted encuentre la S, ahí lo que estamos hablando entonces es ¿de qué? De un interruptor. El primero es un rotativo de un solo contacto, el segundo es de doble cámara. Esto es cuando yo tengo que hacen dos acciones al tiempo, entonces ahí lo tengo. Este, por ejemplo, es un tipo pulsador de un solo contacto y este que tengo es un interruptor de llave de contacto normalmente cerrado. O sea que yo activo el interruptor con una llave, ¿vale? Conmutadores. Entonces, los conmutadores que básicamente los podemos asociar con los selectores. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver, a vivir, no creo porque son bien millennials ustedes. Ustedes no sé si alguna vez han visto esos interruptores, esos televisores viejos que para pasar los canales traían un selector en la parte. ¿Cómo? Pues claro, sí, sí, señor. Entonces, esos son básicamente, son conmutadores rotativos. Entonces, como se me fue, selectores rotativos, entonces, ¿qué tenemos aquí? Dependiendo de las posiciones que yo tenga, ¿de acuerdo? Entonces, tengo de dos posiciones, como lo pueden ver aquí, cada vez que usted lo va moviendo, pues va cambiando de posición. De dos circuitos, tres posiciones, que yo puedo hacer varias cosas, esos normalmente son los de tres, como bajo, medio y alto, por decirlo de alguna manera. Y cada uno de esos, pues, ¿qué es lo que hacemos? Conmuto la posición, conmuto el común. Si ustedes se dan cuenta, hay una especie de común, ¿cierto? Y ese común es el que se va a mover, es el que se va a mover y va a accionar los diferentes requerimientos. Pero el del televisor daba un giro de 360, ¿no? Ah, sí, ese era un giro de 360. Pero era como es como una comparación para que ustedes tengan una imagen mental, ¿de acuerdo? De lo que yo les estoy hablando. Lo otro que vamos a hablar, entonces, tiene que ver con los pulsadores. Entonces, pues los pulsadores, ya todos los conocen, ustedes han utilizado esas botoneras en hidráulica, ¿no? Entonces... Sí, los interruptores también. Entonces, pues aquí que tenemos, los pulsadores también van con S, y aquí pues normalmente vienen abiertos, cerrados, y hay unos que son de doble cámara, entonces que uno viene abierto y otro viene cerrado. Entonces,
Es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos una fotico de cómo son los pulsadores. Y vienen también los de ¿qué? Los de posición. Entonces, fíjense que también ahí tenemos entonces nosotros los de contacto normalmente abiertos, normalmente cerrados, los de doble cámara, casi todo se repite, ¿de acuerdo? Solamente cambia la forma en cómo se abre o se cierra el mecanismo. Y aquí pues también nosotros sabemos que tenemos los interruptores de posición electromecánicos, entonces que aquí están los dichosos o los famosos finales de carrera, ¿cierto? Entonces vienen de varios tipos, de rodana, palanca, leva, varilla, en fin, de distintas formas para nosotros saber si ya algo llegó. Y ya eso ustedes lo utilizaron bastante cuando trabajaban en neumática, ¿cierto? Que ustedes ponían sus finales de carrera para saber si el cilindro ya había pasado o no había pasado el émbolo, pues, del cilindro como tal. ¿Vamos hasta aquí? Sí, señor. Bien, entonces la llamada le falta menos de un minuto, la vamos a colgar y abrimos otra nueva sesión, ¿de acuerdo? Listo, sí, señor.